Buenas tardes, amables oyentes. Mi nombre es Margarita Rodríguez, estamos en su programa El Gobierno Contesta y hoy tenemos a nuestro invitado, el doctor Benedicto Cienfuegos, un alto funcionario del Ministerio de Defensa, quien responderá a las preguntas formuladas por varios de las familiares de las víctimas del conflicto en Colombia. Doctor Cienfuegos, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar en su programa. Las preguntas son las siguientes. Mi hijo era un estudiante ejemplar que se preocupaba por los demás, anteponiendo el bienestar de las otras personas al suyo propio. Sin embargo, me fue arrebatado por el gobierno al asesinarlo con el pretexto de que hacía parte de grupos al margen de la ley. En realidad, fue un falso positivo. ¿El gobierno considera elevar el caso de los falsos positivos a un delito de lesa humanidad para que no haya prescripción en el tiempo? Aproximadamente el 95% de los casos no se han cerrado. Si el Estado va a generar una reconciliación a las familias en relación a la posibilidad de elevar los casos de falsos positivos a delitos de lesa humanidad, es importante destacar que cada caso debe ser evaluado individualmente y de acuerdo con la legislación nacional e internacional. Los delitos de lesa humanidad son crímenes graves que su calificación requiere de pruebas y análisis profundos. En cuanto a los casos de falsos positivos que aún se encuentran abiertos, el gobierno está trabajando para garantizar una investigación completa, transparente y efectiva. Es fundamental que se realicen todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y asegurar que se les aplique la justicia correspondiente. Reconocemos que es crucial evitar la prescripción de los delitos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia, sin importar el tiempo transcurrido. Nuestro compromiso es fortalecer los mecanismos de justicia y asegurar que los casos de falsos positivos sean tratados con la seriedad y el rigor que merecen. El Estado pedirá perdón a los familiares de las víctimas por los crímenes cometidos, dado que fueron cometidos de manera sistemática por el Estado, Fuerzas Armadas y paramilitares con el fin de matar guerrilleros. Si es así, ¿qué tipo de reconocimiento o compensación le darán a las víctimas? El Estado reconoce la importancia del reconocimiento y la reparación a las víctimas de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. La búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad en paz. Por lo tanto, se han desarrollado programas como los actos de reconocimiento oficial, en los cuales el gobierno puede llevar a cabo actos de reconocimiento oficial a los afectados por medio de disculpas públicas para reconocer y expresar su responsabilidad en los crímenes cometidos. Programa de reparación de víctimas. El gobierno ha implementado un programa específico de reparación de víctimas del conflicto armado, el cual tiene como objetivo proporcionar medidas de reparación individual y colectiva a las víctimas. Este programa puede incluir asistencia médica, psicológica, educativa, económica y social, así como proyectos de desarrollo comunitario y restitución de tierras. Mi hijo era un soldado que se encontraba en una base militar de las Delicias en el Putumayo y fue asesinado en el ataque de 1996. Según los relatos de los compañeros que sobrevivieron al ataque, se pidieron en múltiples ocasiones refuerzos y sin embargo nunca llegaron a ellos. ¿En qué momento decidió el gobierno dejar a cientos de soldados a la deriva y sin ayuda de su gobierno? ¿Quién les dio el poder de decidir quién merece la pena salvar? En cuanto a la pérdida de su hijo durante el ataque en la base militar de las Delicias en el Putumayo en 1996, la protección y el apoyo de nuestros soldados son una prioridad fundamental para nosotros, y cualquier fallo en este sentido es motivo de preocupación e investigación. La toma de decisiones a nivel gubernamental se basa en una serie de factores complejos, como el contexto operativo, los recursos disponibles, las amenazas percibidas y los planes estratégicos en curso. Los refuerzos y la ayuda se envían de acuerdo con la evaluación de la situación y las capacidades disponibles en ese momento. A veces los recursos pueden estar limitados a las circunstancias, pueden dificultar la llegada inmediata de refuerzos. Después del ataque guerrillero y muerte de múltiples soldados debido a la negligencia y falta de apoyo de los mandos militares, ¿qué medidas se tomaron para que algo similar no volviera a pasar? ¿Los responsables de dejar abandonados a su suerte a esta compañía fueron castigados o por lo menos investigados? En cuanto a los responsables de dejar abandonados a su suerte a esta compañía, se realizaron investigaciones exhaustivas para determinar las circunstancias y posibles fallos en el apoyo brindado.
Si se encontraron evidencias de negligencia e incumplimiento de deberes por parte de los mandos militares, hay un protocolo a seguir para generar sanciones a los implicados. Es importante tener en cuenta que las decisiones en situaciones de conflicto y emergencia se toman en base a una evaluación compleja de diversos factores y a veces pueden haber limitaciones de recursos o dificultades en el despliegue de refuerzos inmediatos. No obstante, el gobierno está comprometido en garantizar que se brinde el apoyo necesario a nuestros soldados y que se investiguen adecuadamente los casos en los que haya indicios de negligencia o falta de apoyo. Uno de mis hermanos menores perdió una de sus piernas debido a una mina antipersona mientras realizaba labores de campo en la zona rural en la que vivimos. Después de esto, el gobierno nos ayuda con la primera prótesis, pero a lo largo de su crecimiento sus prótesis AS han dejado de funcionar y no hemos recibido más ayudas en un proceso tan costoso. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno para garantizar el acceso continuo y sostenible a prótesis de calidad para las víctimas de mina antipersona, considerando que las prótesis pueden dejar de funcionar a medida que los jóvenes afectados por estas tragedias siguen creciendo? El gobierno está comprometido en brindar apoyo y asistencia a las víctimas de minas antipersona y es importante que se conozca que el gobierno cuenta con programas de asistencia médica y social que buscan cubrir las necesidades de las personas afectadas. Sin embargo, reconocemos que aún hay desafíos por superar y estamos comprometidos en seguir mejorando nuestra respuesta para asegurar que las víctimas tengan acceso a prótesis de calidad a lo largo de su crecimiento. Como el Programa de Atención y Rehabilitación a Víctimas de Minas Antipersonales, PARMA, este programa se enfoca específicamente en la atención y rehabilitación de las personas afectadas por minas antipersona, proporcionando servicios médicos, terapia física y apoyo psicosocial. Y el Programa de Atención Integral a Víctimas, PAIV, este programa tiene como objetivo brindar atención integral a las víctimas del conflicto armado, incluyendo atención médica, psicosocial y jurídica. Por otro lado, también se hizo la pregunta, ¿se consideraría que la ineficiencia por parte del gobierno para resarcir los daños que ha causado el conflicto armado ha sido una de las causas que ha generado odios que pasan de generación en generación? ¿Usted considera que dicha ineficiencia ha sido una de las principales causas del prolongamiento de la guerra en este país? En efecto, la ineficiencia en el proceso de resarcimiento de los daños causados por el conflicto armado ha generado profundas heridas y resentimientos en las víctimas y sus familias. La falta de una respuesta efectiva y oportuna para reparar los daños causados ha llevado a una sensación de abandono y desconfianza hacia el gobierno, lo cual ha alimentado odios intergeneracionales y ha contribuido al prolongamiento del conflicto en nuestro país. Cuando las víctimas no reciben una compensación adecuada por las pérdidas sufridas, ya sea en términos de justicia, reparación económica o apoyo psicosocial, se crea un sentimiento de injusticia y desesperanza. Esto puede generar un ciclo de resentimiento y frustración que se transmite de generación en generación, perpetuando el conflicto y dificultando la construcción de una paz duradera. Doctor Cienfuegos, muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Con mucho gusto, un buen día para usted y sus oyentes.